Pues bien, ahora vamos a pasar a la siguiente sección que les comentábamos al inicio de este podcast, que es nueva para nosotros y para ustedes y que vamos a tratar de nutrirla semana a semana, que hemos decidido titular Eventos que cambiaron al mundo. Y vamos a comenzar con no es necesariamente que a partir de aquí se hayan dado los cambios, pero sí es algo que podemos relacionar tanto que lo vimos en las escuelas, en los diferentes grados escolares que hemos tenido, como que también es parte de la historia universal de la humanidad. Y vamos a comenzar con la Primera Guerra Mundial y los cambios que suscitó para que veamos el mundo como es ahora, Esteban. Así es, fíjate que cuando muchos dicen, ¿por qué se dio a la Primera Guerra Mundial? ¿No? Y la Primera Guerra Mundial fue una guerra imperial completamente, eran imperios buscando la supremacía de sus colonias, cómo explotar a sus colonias y las riquezas que obtenían de ellas. Entonces, pues la historia menciona que se desata con el asesinato de Archiduque Fernando del Imperio Austrohúngaro por parte de unos serbios, y aquí es cuando se declara la guerra, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia. Bueno, la cosa es que se mete todo el mundo. Esta guerra fue una de las más mortales, letales, sangrientas y espantosas, porque aparte se usaron armas químicas por primera vez. Oye, pero mundial era porque era el mundo que se conocía, ¿no? O sea, prácticamente era Europa. Toda Europa, hasta que se metió a Estados Unidos al final, que fue en 1917, ya un año que duró Estados Unidos metido en esta guerra, y que fue lo que al final de cuentas cargó la balanza que ganara la alianza del Reino Unido, Francia y Rusia, que era la triple entente. ¿Por qué ganaron? Porque Estados Unidos se metió al final, y como era una guerra que estaba tan estancada y estaba absorbiendo tantos recursos de las naciones envueltas y de los imperios envueltos, era una matazón de sus hombres bárbara, que cuando Estados Unidos entró no fue porque tuviera la gran industria, como sí pasó en la Segunda Guerra Mundial, que era la mejor industria del mundo, pero aquí la materia prima eran los hombres que tenía Estados Unidos, la juventud ¿cómo se llama? Los hombres, al final de cuentas, los soldados que fueron a pelear a favor de Inglaterra. Fue cuando ya dijeron, ¿sabes qué? Pues ya se acaba, Alemania pierde, y esto trae de las primeras consecuencias que cambiaron el mundo, ¿no? Porque cuando Alemania pierde, también pierde el Imperio Austrohúngaro y pierde el Imperio Otomano, y entonces caen estos imperios. Y entramos a una nueva etapa de la humanidad como la conocemos ahora, con una Alemania como una república, con democracias en todos estos países, una fracturación de todos estos países, nacieron nuevos países que se formaron, como por ejemplo Checoslovaquia, Yugoslavia, que ahora ya no existen, pero existieron en ese tiempo, se formaron ahí, aunque eran parte del Imperio Austrohúngaro antes, ¿no? Hungría quedó aparte también, y eran democracias muy frágiles, y entonces una de las cosas que llegaron a cambiar el mundo es eso, se acaban los imperios, entran las repúblicas, pero con democracias débiles que tenían problemas económicos muy grandes. Por ejemplo, a Alemania se le puso un impuesto de guerra excesivo que recién lo terminaron de pagar en el 2010. O sea, lo estaban pagando desde ese año, desde 1918 hasta el 2010, casi 100 años pagando la deuda a Estados Unidos y los ganadores de la guerra, ¿no? O sea, como cuando sacas algo de Electra. Así es. Tú lo sacas, pero lo termina pagando tu nieto. Ajá. Ya Sí, lo igualito. termina de pagar, así. Entonces, esta situación de las democracias, ¿cómo se dice?, débiles, dieron a florecer movimientos como el comunismo y el fascismo. El comunismo tuvo, pues, ya conocemos su auge en Rusia, que ahí es el otro imperio que se acabó de una forma muy trágica, y comienza entonces la época de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas,
empieza el comunismo ahí, pero también el fascismo en Italia y en Alemania, que a la larga nos dio lo de los nazis, y también el fascismo italiano. Entonces, esta fue una de las grandes cosas que pasaron ahí, y sin decir de la gripe española, que mató a 40 millones de personas, y que entonces, pues podemos, ¿cómo se llama?, identificarnos en lo que está pasando ahorita en cuanto económicamente, porque no tenemos la misma mortalidad que en ese tiempo. Y con la enfermedad del COVID-19 no se está cargando a tanta gente como se cargó la gripe española. Pero económicamente ¿cómo se llama?, los países quedaron destrozados, ¿no? Luego vino la Gran Depresión derivado de todo esto. Entonces, este fue uno de los grandes cambios que hubo. Se cambió la cartografía mundial, nacieron nuevas naciones, se cambiaron, se derrumbaron formas monárquicas e imperiales, y bueno, se dio a nacer otro tipo de situaciones. No sé si quieras comentar otra, Chente, o si me sigo yo. Sí, claro que sí. Y mira, yo creo que también dos situaciones con las que vivimos en el día a día, porque como bien mencionabas, hay situaciones como los países que se dividieron en ese momento y que se crearon. A ver, espérenme un poquito, muchachos. Ajá. Así, es que le estaba picando la nariz. Así, espérenme un poquito. Espérenme un poquito porque me pica la nariz. Estaba pasando un camión y pues ya sabrán el ruido que hace. Entonces ya dejó de pasar, el ruido quizás se escuche. Pero ¿es el de los tamales? Les decía, dígale todos hoy. ¿O es el de los elotes? El de los tamales oaxaqueños. Se me antojó un elote. Sí, dos cosas que seguimos usando, o que, vale, no usando necesariamente, pero que surgieron a partir de ahí, que siguen vigentes hasta nuestros días. El primero de ellos involucra a la mujer, porque la mujer, al llevarse tantos hombres al campo de batalla, pues las mujeres terminaron siendo cabeza de familia, y en una sociedad en donde la mujer estaba relegada al hogar, básicamente, y se dedicaban a mantener el hogar unido, pues ahora tuvieron que salir a trabajar y también salir a votar. Hay muchos países que por aquellas fechas comenzaron a dar el permiso para que la mujer pudiera votar, algunos otros lo hicieron, pero con restricciones, como el Reino Unido, que pedía que la mujer tuviera más de 30 años para emitir su voto. En otros países no, que se consideraba a la mujer que pudiera votar con menor edad, digo, menos de 30 años ya podía votar, pero que el cambio de la industria al ingresar las mujeres como fuerza laboral, pues también fue un gran cambio, y las mujeres aprovecharon y ya decidieron no necesariamente cuando terminó la guerra volver a las casas a quedarse encerradas para criar a los hijos, sino que mantuvieron como pie de lucha esta situación de que ellas podían ser parte activa de la economía del país, y que pues bueno, los países recién nacientes y con estas nuevas democracias, como bien dice Esteban, muy frágiles, porque pues la gente no estaba preparada para conocer necesariamente a sus candidatos, las propuestas y todo. Entonces a veces votaban a ciegas, y como votaron por Peña Nieto porque estaba guapo. Entonces, pues bueno, esta situación empoderó un poco a la mujer, o la ayudó a salir de esta situación de solo vivo en mi casa para complacer al marido y a los chiquillos, ¿no? Entonces, esto fue una gran ventaja para la mujer, el reconocimiento de la mujer en muchos de estos países en el voto, y como fuerza laboral en la industria, que pudo fortalecerse, porque les digo, estos países quedaron pero tan heridos económicamente, que tampoco podía negarse a que, como ya no volvieron muchos hombres de regreso a sus países, y que cuando estos volvían no necesariamente quedaban capacitados para seguir en el trabajo por amputaciones, porque quedaban con problemas mentales, por cualquier situación, pues la mujer tenía que salir a las empresas a trabajar y a hacer crecer esta industria que también de alguna manera estaba naciendo en inicios del siglo XX. Y pues esto fue uno de los grandes cambios que se surgió de la Primera Guerra Mundial. Uno más, pues que al haber esta situación de división, de disolución de imperios y creación de nuevas naciones, pues el nacionalismo se arraigó bastante.
el nacionalismo, el hecho de decir yo soy de tal país y me siento orgulloso de ello, obligó a que las naciones cumplieran con ciertas o pusieran ciertas reglas para que personas de otros países ingresaran a estos territorios y pues bueno, se impulsó el uso del pasaporte y a partir de esto pues tenían una especie de control sobre quién ingresaba al país y quiénes de sus habitantes iban a otros países, con qué fines, para qué iban a esos otros países, porque también el espionaje comenzó a ir en auge ya más formal, por así decirlo, con la idea de obtener los secretos o lo que se hablaba en otras naciones hacia la nación primaria de donde salían estas especulaciones y pues con la idea de controlar todo esto porque a pesar de que la guerra había terminado, pues como que los conflictos y los conflictos armados, por supuesto, no quedaron en completa paz, sino que fue una paz forzada porque la economía ya no permitía, porque ya se habían perdido muchos hombres y todo, pero la idea de ser belicosos, por así decirlo, o de mantener sus fronteras cuidadas y alertas de lo que podía suceder en otros países, pues eso también los motivó a la creación de estos pasaportes que digo, antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ya había alguna especie de pasaportes que más que nada eran como cartas que un rey emitía hacia los personajes importantes, por así decirlo, que iban a otro país y esto lo hacían como para pedir a la nación a donde se dirigían los comerciantes, por ejemplo, los comerciantes de cierto nivel, por llamarlo de alguna manera, que comerciaban con bienes muy valiosos, pedían paso seguro a estos comerciantes a través de sus países. Entonces, digamos que esos fueron como los primeros pasaportes que emitían los imperios y que pedían que otros imperios pudieran garantizar el paso de este comercio a través de su territorio. Pero ya después de la Primera Guerra Mundial fue que se crearon los pasaportes ya más parecido a lo que conocemos, donde había la información de cada persona del portador del pasaporte, antes también de que se les pudieran pegar la foto con tal facilidad, pues hacían la descripción de la persona, de la edad, de dónde era, de dónde venía, a qué podía ir y hasta incluso la cantidad de hojas que tenía que tener este pasaporte para cumplir con los sellos y con las aprobaciones de paso por los territorios a donde se quería viajar. Sí, fíjate que esto que dices es súper interesante porque eso queda hasta nuestros días. La invención del pasaporte como tal, porque sí, como dices, sí había ciertas cosas, pero era un poco más de libre tránsito entre Europa, ¿no? La gente podía ir y venir porque no estaban en la necesidad de irse a cierto país. Y ahora resulta que es como, hay países que quedaron tan pobres que ya tengo que restringir que se me venga toda esa gente a mi país. Y es lo que vemos ahora, por ejemplo, con los migrantes, ¿no? Que quieren construir muros, que quieren construir, no vengan tantos refugiados de tal o cual país porque están con problemas. O sea, lo seguimos viendo en estos tiempos, este tipo de cosas que surgieron ahí. ¿Por qué? Porque la desigualdad era muy grande y entonces esta gente que quería viajar y salir de esa desigualdad, le cerraron el tránsito, pues cerraron las fronteras. ¿Cómo? Creando pasaportes y yo te doy permiso de entrar sí o no a mi país. Justamente, y eso, bueno, hay muchas situaciones, por ejemplo, como bien decía Esteban, del uso de las armas químicas en la guerra, pues también fue un cambio que se dio, el uso de las trincheras, porque en esta es la primera guerra que se usaron las trincheras como tal, y eso fue un gran avance en la cuestión militar. A mí no me gustaría entrar tanto en esos detalles porque de repente, o quizás tomarlos en algún otro momento, porque de repente sí hablar de una guerra como esta se me hace muy delicado y hasta de repente un poco deprimente, pero sí hubo estos avances. Por ejemplo, otro de los avances que se hizo por allá de 1870 más o menos, la cadencia de los rifles, la cadencia del rifle es cuántos disparos puedes hacer en un minuto, por ejemplo. Pues era de 3 disparos por ahí de 1870, terminándose el siglo XIX. Pues para la Primera Guerra Mundial ya había rifles que podían disparar más, en promedio 20 balas por minuto.
Otro de los grandes cambios que hubo en esta guerra fue el uso de las ametralladoras, y ahí es donde también se dan cuenta estos países que estaban en guerra que pues antes se basaba mucho en la cantidad de soldados que mandabas al frente y que podías soltar, como veíamos en Game of Thrones, que de repente al grito de adelante todos salían corriendo en bola a tratar de conquistar o de vencer al ejército enemigo. También lo vimos mucho en El Señor de los Anillos, pues era más o menos como en base en esto que trabajaban los ejércitos, ¿no? En la cantidad de soldados que mandaban al frente para tratar de acabar con el ejército enemigo, y ahora se dan cuenta que con el uso de las ametralladoras, pues si mandabas a 20,000 soldados, pues era básicamente a que mataran a 20,000 soldados, entonces tenías que diseñar otro tipo de estrategias, el uso de aviones en la milicia, para también por medio aéreo acabar con el ejército enemigo, de las artillerías pesadas, de los gases tóxicos o la guerra química. Entonces hubo muchos otros avances que definieron el siglo XX, al inicio del siglo XX con esta Primera Guerra Mundial, pero sí se me hace que los vamos a pasar de lado. A mí me quedó más esta idea de que la mujer pudo salir de esta situación en donde se veía reprimida, que digo, esto no quiere decir por nada del mundo que se maneja como un logro, pero no necesariamente es como para que se quede así, porque recordemos que pues, el machismo siempre se servía del trabajo de la mujer, pero igual y no le pagaban igual que a los hombres, igual que no dejaban que ellas crecieran, ella era mano de obra y eran mano de obra únicamente. Entonces, eso fue un gran paso, pero con el paso de los años posteriores al final, al noviembre 18 de 1919, Esteban, que terminó la Primera Guerra Mundial, pues se siguieron encadenando victorias para que la mujer recibiera derechos tanto laborales como civiles, como en el caso, les decía yo, del voto, y que por ahí de los 1960s, de la década de los 60, pues también hubo otro gran movimiento femenino que cambió, por así decirlo, el modo de ver el mundo a partir de esa fecha. Entonces, para mí son los más relevantes, y como les decía, el uso del pasaporte, cualquiera ahorita que quiera viajar, tienes que traer un pasaporte, más allá de si el país a donde vas a viajar te requiere una visa como documento extra, como en el caso de nosotros con Estados Unidos, pero sí tienes que traer un pasaporte en caso de que quieras salir del país. Entonces, son dos de las situaciones que yo vi más significativas, por llamarlo de alguna manera, después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Sí, sin duda lo de las mujeres es de los casos positivos, ¿no? Sí, hay unos casos muy negativos que sí, como dices tú, las armas se desarrollaron mucho, y otro que es positivo y no al mismo tiempo es, por ejemplo, el desarrollo de situaciones como el avión, ¿no? La guerra aceleró ese desarrollo del avión, todavía más se hizo en la Segunda Guerra Mundial, pero los aviones o este medio de transporte para la guerra no hubiera sido tan rápido si no hubiera sido por esto que pasó, ¿no? Fueron otro de los cambios que llegaron. Nacieron, después de la Primera Guerra Mundial, nacieron aerolíneas comerciales como la KLM, que es la primera, luego Lufthansa, luego otros, Air France, creo que algo por así, pero son varias líneas aéreas que nacieron comercialmente después de la Primera Guerra Mundial. Otro de los grandes cambios que se dio, y ese es un switch muy importante, el transporte. El transporte no volvió a ser el mismo. Yo creo que a partir de este momento el caballo es relegado y dejado de lado solo para ciertas situaciones específicas, pero ya no es el medio de transporte o la manera de jalar los carros como se hacía. A partir del término de la Primera Guerra Mundial se masifica el uso de los motores a combustión interna, los motores tanto para aviones, para vehículos, y a partir de ahí se puede presumir de un crecimiento también del comercio en este sentido, porque ahora ya podías tener una camioneta que te ayudaba a transportar más peso del que te ayudaba a mover los animales, en el caso del caballo, del burro, etcétera.
Entonces, pues eso también es un gran cambio que motiva el crecimiento de muchos países o la recuperación de muchos países porque pueden mantener un comercio un poco más ágil y en mayor volumen que como se hacía antes. Así es. Pues estos son los cambios que dio la Gran Guerra, como se le conoció al principio, porque no había otra guerra de este tipo. El mundo no lo había conocido. Ya cuando se vino la Segunda Guerra Mundial, pues ya le llamaron la Primera Guerra Mundial, como la conocemos ahora. Y bueno, es un poquillo de las cosas que han cambiado el mundo. Vamos a ver otras en los siguientes capítulos de episodios de La Taberna Geek. Hay muchos sucesos que han cambiado nuestro mundo una y otra vez, y no son sencillamente igual, no pueden ser algo tan grande como una conflagración de naciones, sino cosas tecnológicas que nos han cambiado la vida, ¿no? Como estamos hasta ahora. Y pues vamos a irlos repasando uno a uno. Ojalá les guste esta sección y nos digan qué es lo que piensan de ella o nos sugieran algún suceso que haya cambiado el mundo. O que incluso alimenten. Nosotros estamos hablando ahorita de forma un poco general de la Primera Guerra Mundial. Si ustedes conocen datos, si ustedes son apasionados de este tema, porque de repente hay muchos geeks que son apasionados de estudiar las primeras guerras o estos sucesos bélicos, pues que también nos alimenten y nos dejen sus comentarios, porque es importante pues tener un panorama siempre más amplio de lo que estamos comentando aquí en el podcast. Entonces, los invitamos y a que pues, nos dejen sus comentarios sobre estos temas para saber qué tanto les van gustando y qué tantos vamos aprendiendo también de lo que nos dejan por ahí ustedes. Hemos terminado por el día de hoy, entonces. Esperamos pues, la próxima semana. Ya empecé la de Greyhound de Tom Hanks hablando de guerras mundiales. Es sobre la Segunda Guerra Mundial. No la pude terminar por un montón de cosas que tengo que hacer, porque ya ves que como Arturo dice que quién es más mandilón, si el perro o yo, pero bueno, se ve muy interesante, está con muy buen ritmo y bueno, es algo que también es muy fascinante. Digo, es algo feo porque es la guerra, pero es fascinante la historia de cómo se dieron estas cosas, como por ejemplo las grandes batallas de los submarinos alemanes contra los acorazados estadounidenses, ¿no? Entonces, desde que empecé como los 20 minutos, me acordé de aquel juego de hace muchos años que era Batalla Naval, que dabas coordenadas y supuestamente ibas, que cada quien te jugabas contra otra persona que tenía su tablero, que no veías, y tú dabas una coordenada, ¿no? A5, y sí le pegaste a mi barco, ¿no? Sí. Haz de cuenta que los primeros minutos de la película me recordaron ese juego, porque mucho es, el radar me menciona que está a 0.94 millas a estribor y no sé qué, y entonces se movían, y ahí, pues, ¿en qué momento voy a lanzar la carga explosiva para derrumbar al submarino, ¿no? Entonces está interesante. Bueno, Tom Hanks, pues ya sabemos es Tom Hanks. Entonces, espero ya la siguiente semana sí verla, terminarla y venir a hablar acerca de esta película. Perfecto, muy bien. Pues bueno, si esto es todo, nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestras redes sociales que son The Geek Insider en Facebook, en Instagram y en YouTube. Denle suscribirse, pónganle la campanita y es más, ayúdenos y pónganle play a los videos de YouTube y ahí déjenlos correr y ustedes sigan haciendo sus actividades, que eso a nosotros nos beneficiaría bastante. También recordarles que en Twitter nos pueden encontrar como @TheGeekInsiderM, porque la M es de magazine. Efectivamente. En Patreon nos encuentran como www.patreon.com/latabernageek, todo en minúsculas y todo pegadito, y ahí nos pueden apoyar económicamente con sus donaciones que son equivalentes a un barrilito de chela, a una caguama o a un cartón de chela. Entonces, les agradeceríamos a ustedes que nos apoyaran de esa manera. Y bueno, pues también recuerden darle like a la página de Cookies Podcast, que se deriva de esta plataforma de The Geek Insider, así como a Distorsión, el podcast que hace Esteban Gil, que también tiene por ahí su página de Facebook. Les agradecemos a todos ustedes sus likes. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No, ¿cómo cree? Todo usted lo dijo yo muy bonito, oiga. Usted lo dice muy bonito. Usted lo dijo mejor que Burger King. Le deberían decir a usted el Piquitos de Oro.
El Piquitos de Oro. Pues bien, extrañando al perrín y esperemos que la próxima semana, yo creo que no terminó de lavarlos. Ojalá y le haya su esposa visto todos los vasos de cristal a contraluz y decirle, no, mira, aquí dejaste una huella, este huele a huevo, tienes que lavarlo. Para que vea lo que se siente. Exactamente, para que para la otra ponga atención desde el inicio a la hora de que la vayas. Sí. Y no a la rápida porque ya me voy a conectar. Perrín, Ajá. el menudo se tiene que hacer, te tienes que levantar a las 4 de la mañana a hacer el menudo para que esté a tiempo. No, ahorita ya se te pasó. Como la otra el menú vez. es desayuno, no cena. Como la otra vez ¿se acuerdan de esta película de donde sale mi Sandra Bullock y donde sale el Ryan Reynolds, la de La propuesta de La Proposal, propuesta? Ajá. Hace mucho que no la veo de esa película, me gustó mucho. Donde hay una escena donde pues, ellos se están levantando, ya ven que se van a las Alaskas y llega la mamá de que, ay, nos trajimos de desayuno, roles de canela y café, y yo, ¡oh, qué ricos que te llevaron el desayuno a la cama y que sean roles de canela y café! Entonces dije, ay, voy a hacer roles de canela. Y entonces un día hice roles de canela, pero pues no manches, es una friega, o sea, dices, pues mejor los compro en la tiendita. O sea, sí salen muy buenos, no es como que igual los roles de canela Bimbo, pero pues sí es una friega. Entonces digo, no manches, imagínate si tú quisieras darte el lujo de tener roles de canela recién hechos en la mañana con café para desayunar, ¿a qué horas te tendrías que levantar? Exacto. ¿Un 5? Por eso, Perrín, levántate temprano. ¿Y ya? El menudo, ajá. Pero ahí lo tienes desvelándose viendo las series para comentarlas en la taberna y luego no termina de lavar los trastes ni hace roles de canela y el menú nunca lo hizo. No, bueno, sí. Así como yo también te mandaba la chingada, pero bueno. Pues ánimo, pues muchachos, nos vemos Luego. la próxima semana en el próximo episodio de La Taberna Geek desde el confinamiento.